En principio, entonces, agradecerle a todas y a todos por esta participación. Germán, yo te habilito el audio para que puedas darme una mano, por favor. Tenemos casi 80 participantes y algunos, muchos desconocidos que no los podemos... Está bien. A mí me parece que ahí está bien, Ale, que vos administres los micrófonos, abrí los micrófonos de cada uno de los expositores, y las preguntas al chat, que va a estar una compañera y un compañero justamente resolviendo a través del chat las preguntas hacia el final. Pero bueno, yo siempre digo, brevemente, Ale, así te dejo presentar a Mujica, siempre digo en las clases que empezamos a dar, yo soy docente también, soy docente de nivel superior, y digo, están todas las condiciones para que lo que hacemos nos salga mal, porque la verdad es que nos sorprendió esta pandemia, y nos sorprendió teniendo que aprender y conocer y poner en marcha todo un dispositivo educativo que yo por lo menos me hago cargo, desconocía, como muchos y muchas colegas. Y en esto estamos aprendiendo en la marcha, realmente estamos aprendiendo en la marcha, que es todo un laburo, pero no debería ocurrir que por estar aprendiendo en la marcha y que no nos salgan las cosas todo lo bien que queremos que nos salgan, dejemos de hacerlas. Eso sería lo peor. Silenciar estos encuentros sería lo peor, que no podamos encontrarnos, que no podamos compartir estas ideas que tenemos para poder hablar hoy. Eso sería lo peor. Tenemos que poder hacerlo, más allá de los obstáculos, y en función de eso lo haremos de la mejor manera posible. La verdad que es un golazo que estén acá, les damos de nuevo la bienvenida, y dale, adelante. Buenísimo. Acá les agradezco que algunos por privado me van diciendo a quienes conviene no habilitar o retirar porque son este tipo de usuarios. Sonia, te voy a habilitar como también para ayudarme en esta... Acá estás. Te voy a habilitar también como hospedador. Permitir grabar. Hacer hospedador. Así me das una mano con lo que veas. Bueno, rápidamente. Entonces, primero agradecerle a todas, a todos quienes se acercaron. Nosotros, bueno, mi nombre es Alejandro Novoa, muchos me conocen. Somos de la agrupación Compromiso Padre Mujica de San Martín, de la zona noroeste. Tenemos más de 10 años trabajando en el territorio, con un compromiso desde los movimientos populares, la religiosidad popular, en algunas experiencias en educación popular, y muchas otras que hacen más bien a economías alternativas, economía social, el acompañamiento a las empresas recuperadas, una cantidad de compromisos que venimos desarrollando en el territorio. Comenzamos esta herramienta de los encuentros formativos desde el 2012. Inicialmente eran encuentros hacia adentro, de reflexión, discusión de la militancia, para formarnos en distintas temáticas sociales, políticas y religiosas. Y en el devenir de esos encuentros, que fueron tomando un cariz bastante interesante, distintas compañeras, compañeros de otras organizaciones nos invitaban a abrirlos, estos encuentros, para compartir un poco la experiencia. En los inicios nos han acompañado personalidades de la talla de Carlitos Raimundi, a ver, les han pasado Carlitos Cooper, Víctor de Genaro, inicialmente. En algunas fechas vinculadas a los temas de derechos humanos, tenemos mucha cercanía con Delia Giovanola y Norita Cortiñas, que también tuvieron la generosidad de acompañarnos y animarnos a continuar con esto. Esto fue tomando un volumen en el cual, para el año 2015, nos invitaron a pensar una articulación de movimientos populares que se realizó unos meses después en la lógica que plantea Francisco en la Laudato Si, y construimos un encuentro en José Lon Suárez para 450 participantes, que fue nos desbordó completamente, y
ahí notamos la dimensión de lo que se estaba generando. Bueno, a partir de esos encuentros 2015-2016 pasaron como dije, Carlos Custer, Víctor de Genaro, el Gringo Castro, Eduardo Vallejo, y cuitas amigos como el padre Domingo Bresi, el padre Pepe, Monseñor Maletti, Miguel Ángel Daníbal, Raimingo, fue tomando en distintas fechas y en los distintos años un cariz bastante interesante, y quedó instalada este formato de encuentro formativo. En esa misma lógica, este año hicimos uno con el Gringo Castro y una teóloga, la doctora Emilce Cuda, y uno de los juristas villeros, el padre Willy, que está en la Villa 31, o padre Mujica, para dialogar en la perspectiva de la experiencia de los territorios, movimientos populares, y la de los curas villeros, generar eso. Todo eso está subido, todos estos encuentros en las redes, en las redes de Mujica, en el Facebook mayormente, y bueno, siguiendo esa lógica queríamos proponer un espacio sobre educación popular o la cuestión de la educación en tiempos de la pandemia. Así que por esa razón invitamos a estos compañeras y compañeros que nos están acompañando hoy, y bueno, les vamos a ir dando la palabra momento a momento. Germán, si querés vos ir presentando, yo voy preparando el audio para que puedan participar. Germán Ivinio. ¿Tenés audio? ¿Tenés micrófono? Bueno, vamos a abrir a Alberto Croce, a ver si puedo. Alberto, ¿tenés micrófono? No. A ver, dame un momento, por favor. Ahora creo que sí. Ahí sí, ahí estamos, sí. ¿Me escuchan después de tanta cosa? Se escucha. Espero que estén todos, que puedan escuchar. Les mando un saludo grande. A veces, por lo que vi, me parece que los administradores también silenciaron el chat. Entonces, por lo menos por el momento. Por lo cual, eso no nos va a servir de camino de comunicación. Como supongo que muchos tienen a lo mejor el WhatsApp de Alejandro, quizás si hay alguna duda, pregunta o algo, me la pueden mandar por ese lado, porque si no, no tengo manera de verlo. Bueno, primero gracias a los compañeros y compañeras de la agrupación. La verdad que son un grupo de gente a los que tengo mucho cariño y mucho respeto, además, por todo lo que vienen haciendo, por su manera de encarar las cosas. Me siento muy identificado con esa mirada. Como me está tocando empezar, pero casi sin la introducción que iba a hacer Germán, entonces voy a intentar hacer yo una especie de introducción de lo que va a ser estos 4, me imagino, presentaciones, que tienen que ver con Gustavo, José Luis, Milena y lo que me toca, que es un poco pensar qué viene, ¿no? En este momento, cómo va a ser o qué puede suceder en esta etapa de la educación post-pandemia, como decían los flyers que recibimos, ¿no? Bueno, lo primero, yo voy a tratar de concentrarme en los 10 minutos que nos compartieron los compañeros
tratando de hacer una mirada un poco general, porque supongo que Gustavo, José Luis y Milena van a aterrizar mucho más en el territorio. Entonces yo voy a tratar de hacer una mirada un poco más amplia. Para los que no me conocen, soy secretario nacional de la campaña argentina por el derecho a la educación y en general me muevo en ámbitos educativos de la educación, también a nivel nacional. Entonces trato de tener vinculación con distintos sectores, con sectores de estudiantes, de familias cooperadoras, de docentes, de directivos, de académicos, de centros de investigación, de, ¿cómo se llama? También con sindicatos docentes. Entonces, tratar de construir algunas miradas a partir de todo ese trabajo y de todas esas perspectivas distintas que tienen los actores hoy en el campo educativo, pero no solo en Buenos Aires, en el AMBA, sino a nivel nacional. Dicho esto, yo quisiera marcar algunas ideas en qué contexto estamos y cómo viene la cuestión de estas nuevas etapas. A mí me gusta definir lo que nos pasó. Ustedes piensen que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud dice que estamos en una pandemia. Creo que fue el 14 o el 15 de marzo, Argentina decreta la emergencia sanitaria nacional y el 19 decreta el aislamiento preventivo obligatorio. O sea, en una semana nuestro país se dio vuelta como un guante y empezamos todo este proceso que estamos viviendo ya hace muchos días, pero todo sucedió muy rápido. Y desde que hubo el primer caso de coronavirus hasta el 11 de marzo, habían pasado apenas 3 meses. O sea que todo es como un gran tsunami realmente, que nos agarró a todos muy de golpe y que estamos tratando de ver cómo hacer, pero no tenemos la información, los datos, todo, a pesar de que estamos como invadidos de la información de los medios, todo es muy precario cuando uno va a ver en la realidad. Lo que de verdad se sabe es poco y con avances y retrocesos todo el tiempo. Todos nos acordamos que hacía, no sé, 2 meses nos decían que no hacía falta usar barbijo y ahora todos tenemos que salir con barbijo. Y no era una cosa que decían los periodistas, lo decían los especialistas. O sea, los cambios han sido vertiginosos y lo van a seguir siendo porque las situaciones estas son las situaciones que no habíamos vivido nunca, ni siquiera cuando la gripe H, ni ninguna de todas estas otras cuestiones que algunos hemos tenido que vivir. Lo primero que sucedió, que yo quisiera señalarlo, es que cuando empieza toda esta cuestión desde lo educativo, hubo una primera etapa que yo creo que fue una etapa medio caótica, ¿no? Donde cada uno trató de hacer lo que podía, especialmente los docentes, para no perder contacto con los estudiantes, trataban de contactarse, no había forma. Algunos ni los habían conocido, no los habían visto. En algunas provincias no había empezado el ciclo lectivo, por ejemplo en Santa Fe, por los paros que había habido en esa semana, no habían tenido contacto. Y en el resto del país, en algunos lados solamente habían visto a los chicos un día. En ese escenario es que los maestros y maestras de nuestro país se ponen a organizar y tratan de ver cómo resolver esto. Muchos son ustedes que me están escuchando, entonces no hace falta que se los cuente, más bien que recuerden un poco lo que les pasó, porque eso fue lo que sucedió. A partir de ahí hubo como un esfuerzo de los directivos de las escuelas, de algunos supervisores, de ordenar un poco eso. Y empezó esta etapa que estamos viviendo ahora, que es una etapa compleja. Está más ordenada, pero no quiere decir que esté funcionando todo lo bien que quisiera. Si algo puso de manifiesto con crudeza brutal esta pandemia es la desigualdad. La desigualdad fue la palabra que yo creo que marcó los primeros 15, 20 días de toda esta historia. Todos nos dábamos cuenta de que algo que ya sabíamos, porque no podemos decir que nos enteramos de las diferencias sociales que había a partir de la pandemia, pero la verdad que muchos caímos en la cuenta de lo que esto estaba significando. Una pandemia con consecuencias sanitarias grandísimas, pero también con consecuencias económicas y sociales muy grandes, que obviamente afectan particularmente a las familias más pobres, como siempre sucede. Bueno, esto que acabo de decir tiene que ver con estas primeras 2 etapas que sucedieron y están sucediendo.
sea, nosotros estamos en esa segunda etapa, que es tratar de responder a esta educación a distancia que le estamos dando a nuestros estudiantes de la mejor manera que podemos, con mucha dificultad. Las estadísticas están indicando que los chicos conectados no superan el 40%, el 50% en promedio en el país. Entonces imagínense que cuando uno va a sectores más pobres las cosas están más complicadas. Y que contesten tampoco es garantía de muchas cosas. Muchas veces nosotros nos hemos querido mover con la lógica del currículum y obviamente la situación nos desbordó. Pero esta charla tiene que ver con lo que viene después. Por eso no me quiero detener tanto en lo que pasó, pero necesitaba decir algo porque además me tocó hablar primero, ¿no? Entonces, como para contextualizarnos de dónde estamos. Bueno, ahora tenemos que ver cómo va a ser la salida. Lo primero que hay que decir es que nadie sabe muy bien cómo va a ser la salida. Ni acá ni en otros países del mundo. Yo les cuento que estoy leyendo muchas de las cosas que pasan en los otros países y no se sabe bien. Se avanza y se retrocede. Hay países que tomaron decisiones y tuvieron que volver para atrás por distintos motivos que viene bien, no solo porque el virus aumenta, sino porque abrieron ciertas cosas y las familias no mandaron a los chicos a la escuela. Por ejemplo, en Gran Bretaña, solo participó en las cosas que se abrieron el 35% de lo que ellos imaginaban que iban a participar. 35%. Alberto, discúlpame, se te oye, pero cada vez se fue alejando más la voz. No sé si estás lejos del micrófono. Estoy cerca, pero por la duda lo pongo más. Ahora se escucha fuerte, fuerte. Bueno, si es demasiado fuerte me avisan y bajo un poco. No, ahora volvió a tener potencia. Bueno, entonces sigo. Entonces la situación que les cuento es que pensando en lo que viene, no hay muchas certezas. Ni en otros países, ni tampoco en la nuestra. Yo en el nuestro. Les quiero contar un poco cómo están las cosas acá, porque quizás es lo que les resulte más interesante. Lo primero que hay que pensar, o que por lo menos yo quisiera plantearles a ustedes, es que cuando pensemos en volver, hay que pensar básicamente en 5 cuestiones. A ver si se ve mi mano. 5 cuestiones que hay que tener en cuenta en este regreso. El primero son las condiciones materiales de las escuelas. Materiales y barras sanitarias de las escuelas. Esa es la primera cuestión. Son obviedades, pero hay que tenerlas en cuenta porque no son tan obvias en las realidades. Pero las escuelas, por un lado, tienen que tener agua, y agua potable en cantidad. Tienen que tener servicios de higiene sanitarios suficientes. Y todos sabemos que no todas las escuelas lo tienen, y no lo tienen en condiciones. Los chicos van a tener que poder lavarse las manos varias veces por día. Acá hay problemas básicos que no tenemos resueltos en todas las escuelas. Muchas sí, muchas no. El otro tema es el tema de los comedores. Muchas escuelas, después de lo que pasó con Sandra y Rubén, no tienen gas todavía. Alberto, nuevamente no se te oye muy bien, ¿eh? Acércate a lo mejor al micrófono. Lo tengo muy cerca, no creo que ahí se escucha bárbaro, ahí se escucha perfecto. Sí, creo que saben que empezó a llover, quizás eso nos esté jorobando un poco. En fin. Sigo, quizás hablando más despacito, vamos a ver. Entonces, lo que pasa es que estoy mirando con un ojo el tiempo y eso se me complica un poco. Yo te aviso, tranqui, yo te voy avisando el tiempo. Bueno, entonces, uno de los temas que les digo es la cuestión de infraestructura. Ahí además, como si era poco, hay que sumarle ahora todo lo que tiene que ver con la conectividad. Las escuelas tienen que tener conectividad, pero además es la conectividad del sistema educativo, o sea, de los docentes y de los estudiantes. En este periodo se produjo una impresionante tercerización de la educación, involuntaria pero que sucedió, porque todo lo que hoy funciona gracias a que los estudiantes, la familia y los docentes tienen datos y tienen algún tipo de equipo.
sea, como no está más el Conectar Igualdad, todo lo que ha podido funcionar ha sido por eso. Y eso no debería ser así, porque el sistema educativo es un sistema público. Y es el Estado el que tiene que garantizar el... Sí, Bueno, ese es, no sé, cuando fui ya había cortado. como un planteo, digamos, para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, entonces hay una serie de protocolos sanitarios, yo no me puedo detener en eso ahora, estoy seguro que los compañeros de SUTEBE de SADOP van a compartir algo de esto, pero que vamos a tener que cumplir. Voy a contarles en los 5 minutos que me quedan las otras 4 cosas que hay que pensar, casi como título, porque piensen que el tiempo no alcanza. Uno es toda la manera de enseñar y de aprender, que ha habido cambios muy grandes que vamos a tener que poner. La lógica de un docente que habla a sus 45, 30, 25 alumnos durante 2 horas, a mí me parece que por un tiempo bastante largo no va a poderse sostener. Entonces, ni siquiera cuando empiece la nueva presencialidad de la que se habla. Va a haber formas diferentes de enseñar y aprender. Ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con la evaluación. Imaginen ustedes que un gran debate que surgió todo este tiempo es cómo evaluar. Lo que decidió el Consejo Federal de Educación es que en esta época no se evalúe con lógica de acreditación y de promoción. Sí que haya una especie de evaluación del sistema educativo para ver cómo ha funcionado frente a la pandemia, pero no de los chicos en forma individual. Claro, eso tiene que suceder al regresar, pero nadie sabe tampoco bien cómo va a ser. Esa sería la tercera cuestión. La cuarta es la reorganización del ciclo lectivo y de los horarios y los tiempos. Tenemos que generar una nueva regularidad, porque el chico que va a las 8 de la mañana y sale a las 12 todos los días de la semana durante 8 meses, eso desapareció. Hay que imaginarse a otra forma de alumno regular que irá algún tiempo en otros horarios en algún momento, seguirá trabajando en las casas, mucho para decir. Y con un ciclo lectivo que muy posiblemente, por lo menos este año termine el año próximo, quizás cuando termina el primer trimestre del año próximo. Eso es lo que se está evaluando. Que un chico que, por ejemplo, está en segundo año este año, termine su segundo año al finalizar el primer trimestre del año siguiente. Digo, no puedo extenderme, pero para que tengan una mirada. La quinta cuestión es la cuestión de la reorganización de la escuela como tal. La participación de los padres, la participación de los actores. En todo este tiempo ha habido un trabajo con las familias que ha sido muy grande, que no puede desaparecer, que tiene que seguir, y la escuela tiene que relacionarse muy fuerte con la comunidad. Y en el último minuto que me queda, después a lo mejor si hay preguntas o algo puedo agregar alguna cosa, pero quiero remarcar algo que no está dentro de lo anterior, pero para mí es muy, muy importante. Tenemos que pensar en un plan para recuperar a todos los chicos que se cayeron, que son muchísimos. La escuela y el sistema educativo no puede solamente pensar en los que quedaron. Tiene que pensar también, siempre tuvo que pensar en los que no estaban, pero ahora los que no estaban van a ser la mayoría. Entonces, hay que pensar muy seriamente esto con un plan y con un programa nacional que encare este tema con mucha decisión y también con recursos. Bueno, yo les pido disculpas porque es muy rápido todo esto, pero quiero respetar el tiempo de los compañeros y compañeras y también el de todos ustedes. No, Alberto, un golazo, la verdad que muchas gracias, la verdad que es súper claro, me parece que nos queda por delante no un desafío, sino muchos, son muchos los aspectos y las dimensiones vinculadas con los espacios educativos que vamos a tener que rever y que vamos a tener que acomodarnos, y probablemente fruto del encuentro de diferentes actores y de equipos integrales podamos abordarlo de una mejor manera. Alberto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle entonces ahora a Milena, que es concejala, ¿está bien que digamos concejala, Milena? ¿Sí? Concejala en San Isidro. Así Muy es. bien. Aparte Así de queremos ser que nos llamen. Muy bien, quedó clarísimo, así como también es secretaria general de SADOP de San Isidro también, ¿no es cierto?
En realidad es de zona norte. De zona San norte, Isidro, muy bien. Vicente López, San Martín y 3 de febrero. Excelente. Y docente. Así que ella nos le pasamos la palabra ahora para que nos pueda contar un poco lo que quería compartir con todos nosotros. Así que adelante, Mile. Bueno, muchísimas gracias a Compromiso Mujica por pensar que yo podía aportar algo a esta reflexión colectiva que estamos tratando de hacer todos. Por supuesto que son inmensas las coincidencias, todo lo que dijo Alberto es parte de lo que uno tenía pensado, que es lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pensar en la vuelta. Pero, digamos, yo me quiero tomar la licencia de pensar estas 3 etapas. La vuelta va a ser una consecuencia del la pandemia, el momento de pandemia y el post-pandemia, digamos, para decirlo de alguna manera. Porque venimos de situaciones de una emergencia, ¿sí? Nosotros, digamos, por supuesto que todos los que estamos acá estamos convocados por el derecho personal y social a la educación, por una justicia educativa, y en medio de esto veníamos de un proceso donde en realidad estábamos en una emergencia educativa, sanitaria, laboral. Entramos a la situación de pandemia, digamos, abruptamente. Recién mencionaba Alberto que el 11, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia global, el 15 estábamos digamos, con la cuarentena que no era obligatoria todavía en ese momento, para el 19 plantear el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Es decir, que se pone en jaque, a partir de ese momento, los 150 años de presencialidad. O sea, acá hay una crisis muy profunda. Nosotros veníamos con un sistema de presencialidad que se puso en jaque. Hoy leía en la nota de página 12 que muy pocos países, digamos, tienen este abordaje tan masivo de la educación en pandemia. UNICEF creo que hablaba que el 80% de las familias con niñas y adolescentes está recibiendo educación, y que el 70% interactúa con los docentes. Es decir, digamos, la continuidad pedagógica, de manera remota, se tuvo que hacer abruptamente. Como decía Alberto, ni el sistema educativo estaba preparado, porque habíamos perdido la oportunidad histórica por las decisiones del gobierno anterior de destruir Conectar Igualdad, que nos habría permitido, incluso, la resistencia del sistema también, ¿no? La resistencia para apropiarse de lo digital y para empezar con esta apropiación del mundo digital. Bueno, abruptamente nosotros tuvimos que migrar a plataformas digitales sin tener, digamos, los elementos de conectividad, como hablaba Alberto, internet, conectividad de medios materiales, y de habilidades también, porque hoy en una reunión de delegados hablábamos también de esta sensación de tener que armar sus propios contenidos, digamos, en un medio donde no estábamos preparados, por lo menos la gran mayoría de los trabajadores docentes y de las trabajadoras docentes. Digamos, y esto en medio de un sistema que tiene 10 millones de estudiantes, digamos, casi 300.000 docentes, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires tenemos 300.000, casi, y 4 millones de estudiantes, pero digamos, nuestro sistema es enorme. Entonces yo, digamos, creo que lo que tuvimos, hay que rescatar las políticas públicas, por un lado visualizar, hacer el ejercicio de poder visualizar esta decisión de garantizar el derecho a la educación. Se generó desde políticas públicas, digamos, que se ejecutaron, ¿sí?
nosotros podemos decir que la garantía de la continuidad se echó mano digamos, a contenidos en la TV pública, en la radio, cuadernillos, te instrumentó determinadas políticas. Yo estoy escuchando unos ruidos pero por ahí soy yo sola. Digamos, esa migración que estuvo acompañada por las políticas públicas que se tomaron, con la distribución de notebook, de 135.000 notebook y tablet que en realidad estaban de los gobiernos anteriores y que no se habían distribuido, la inclusión de la que hablaba Alberto, es decir, salir a hacer los mayores esfuerzos para garantizar el abordaje a la emergencia alimentaria a través de los sistemas del SAE, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en nuestros distritos, triplicando los módulos alimentarios, con todo el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras docentes, ¿no? Por supuesto, para garantizar llegar y para garantizar que llegue la información de en dónde se tenían que aumentar esos módulos, qué se estaba necesitando, porque esto tiene que ver con también un elemento que nos trae Alberto, que es mantenernos, o sea, la inclusión, la garantía de mantener el vínculo entre los estudiantes y el sistema educativo. Bien. Pero bueno, hay como aspectos que tenemos que ver, digamos. ¿Qué pasaba con las políticas públicas que, digamos, que nos decían, bueno, el proceso de la cuarentena es un proceso en donde no se pierden las clases, donde va a haber una evaluación que no tiene calificación? ¿Por qué? Porque cuando estamos calificando como un sistema remoto, se califica no, digamos, los aprendizajes, los saberes del estudiante, sino que se califica todo un contexto, todo un contexto que es disímil, que es, hablabas, Alberto, de las desigualdades. Pero bueno, nos pasó también en el cuerpo y en las trayectorias de los docentes, el trabajar, digamos, tener que salir a aprender de los esfuerzos del INFOD y de la provincia de Buenos Aires, la capacitación de la mañana y a la tenían detonados los cupos, pero más allá de eso, los docentes tuvimos que salir a cubrir, a migrar con nuestros estudiantes sin tener los elementos de conectividad, poniendo, como decía Alberto, los elementos propios, los datos, y eso nos pasó a todos, porque la educación privada vivió lo mismo. Y en condiciones de trabajo donde, permítanme, que al llevar, digamos, la jornada de trabajo generarse en el hogar, nosotros somos de un universo mayoritariamente femenino, mayoritariamente mujeres, y nosotros siempre hablábamos de las 3 jornadas de trabajo que tienen las compañeras, las jornadas, los docentes y las docentes, las jornadas visible, que es en la escuela y frente a los estudiantes, la jornada invisibilizada, que es todo lo que es, y no remunerada, que todo lo que es la preparación de los materiales, de los elementos que están prescriptos, que tenemos que hacer, pero que no se pagan, digamos, que no hay lugar en la jornada de trabajo paga. Y por el otro lado, en la jornada de la gestión del hogar, donde ahora lo que está pasando es que los límites de esas jornadas están difusos, los docentes están gestionando crisis, gestionando las presiones de las autoridades educativas, que hubo una crisis de control, digamos, ¿no? Nuestro sistema, como bien lo decía Alberto, que lo tenemos que repensar, estaba basado en un sistema muy Foucaultiano, ¿no? De control y castigo, y bueno, algunos integrantes de nuestro sistema educativo detonaron y empezaron a generar una serie de presiones para generar el control
que generaban una presión administrativa muy fuerte por sobre el docente, más las situaciones de nuestros estudiantes, que tenemos estudiantes que sabemos que nosotros hemos tenido situaciones de suicidio adolescente o de intentos de suicidio adolescentes, algunos se materializaron, que hemos tenido la posibilidad de que en la provincia se establezcan los equipos focales de trabajo, pero que sin embargo, digamos, no alcanza para poder canalizar todo el estrés y la presión que se está viviendo. A eso nuestro sector agrega la falta de salario. Tenemos hoy en día hay 195 docentes que no están cobrando sus salarios, más los despidos, más la preocupación de algunos niveles educativos, como los jardines maternales, que siempre se los toman como emprendimientos privados, pero que nosotros discutimos y los ponemos en debate por ser los niveles que garantizan a los docentes y que garantizan a la ciudadanía el derecho a superar la brecha de las mujeres, la brecha salarial, para poder tener jornadas de trabajo en actividades mejores remuneradas y más jornadas de trabajo. Esto es, digamos, lo que el marco donde nos vamos a sentar nosotros a pensar la educación, digamos, post. Y ahí viene. Dice que para mí, digo, para sumar y no reiterar, que reitero lo que dijo Alberto, es concepto, los espacios de definición, de análisis, de la vuelta a la escuela, que va a ser gradual, que va a ser, digamos, no todos en el mismo tiempo, lo vamos a tener que hacer digamos, va a tener que ser colectivos, es decir, todos los actores que están involucrados en el quehacer de la escuela tienen que participar. Porque es necesario garantizar, como decía Alberto, la infraestructura escolar, la infraestructura digital también, porque van a convivir los dos sistemas. No es que vamos a volver a la escuela y van a ser inmediatamente todos a la escuela. Entonces, vamos a necesitar, digamos, las cuestiones materiales, cuestiones que hacen a la seguridad de quienes vamos a estar en la escuela, pero también cuestiones, digamos, de seguir fortaleciendo la infraestructura digital. En ese sentido, garantizar la articulación de los ciclos para llevar certeza y para que no haya tanta angustia en nuestras familias ni en los docentes. Empezar a poner claridad en cómo se van a hacer esta articulación de los ciclos, ciclo 2020, ciclo 2021, cómo se va a articular, porque no se perdió el ciclo lectivo, sí hay que adecuar, digamos, la evaluación. Tuvimos que empezar a discutir de nuevo qué era evaluar, digamos. Entonces, quiero decir que así como se puso en jaque la presencialidad, también se están poniendo en jaque y estamos redescubriendo que hay un montón de cuestiones que creíamos que ya habíamos superado, de discusiones que ya habíamos superado, que no se superaron. Entonces, hay una enorme oportunidad en este momento de discutir la escuela que queremos, digamos. Tenemos que repensar la organización escolar, o sea, no va a ser la misma organización escolar, no vamos a volver a la misma escuela que previo al 15 de marzo. Cierro, y después me hacen un montón de preguntas porque quería decir mucho, y para agregar algo que dijo, adscribo a todo lo que dijo Alberto, le agrego esto de los consensos, y después fortalecer los comités mixtos. Es fundamental que nosotros fortalezcamos los comités mixtos en las instituciones educativas. Por lo menos el sector privado debe tener obligatorio por ley comité mixto en todas las instituciones, y la verdad que no hemos tenido la voluntad de la autoridad administrativa para que se constituyan. Esa va a ser una herramienta fundamental a la hora de generar consensos situados, porque nosotros necesitamos los grandes consensos, los macros, los nacionales, los provinciales, los municipales, pero después tenemos que lograr los consensos situados. En ese sentido, la voz, ponerle voz a todos los integrantes va a ser fundamental para que se apropien de los consensos y los llevemos adelante, porque necesitamos tener una fortaleza en la unidad, en la unión de las decisiones públicas.
bueno, no quiero superar los tiempos, la salida es colectiva, siempre es colectiva, más ahora que nunca. En ese sentido, fortalecer la organización de los trabajadores docentes, fortalecer la organización de los estudiantes, darle lugar a los centros de estudiantes, fortalecer la organización de las mesas de diálogo con las autoridades con responsabilidad, nos va a todos poner el peso de la mochila, compartir el peso de la mochila, del pensar cómo abrimos de nuevo la presencialidad en este nuevo ciclo que comienza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mile, la verdad que muy interesante. Pensaba en todas las situaciones que entraron en crisis en nuestras escuelas a partir de la pandemia y de la aparición de la necesidad y nuestras... Qué lindo, cuando ponen música me inspira más aún. Pensaba qué interesante que todo esto, digamos, nos movilice, y este tener que migrar a los sistemas digitales también impulse que busquemos la posibilidad de formarnos y aprender un poco de esa otra dimensión para poder enseñar. Bienvenida a la discusión acerca de la evaluación. Por favor, qué bueno que vuelva, que se instale, que esté viva, que estemos todo el tiempo reactivando esa discusión, porque la realidad es que los sistemas de evaluación todavía tienen que ser revisados en profundidad, y ahí tenemos mucho para decir los docentes también, los que estamos frente a grupos, ya sea en el nivel que estemos. La verdad que te agradezco mucho, Mile, y le vamos a dar paso ahora a Gustavo, que ya está ahí preparado, subsecretario de Educación de la Municipalidad de San Martín. Adelante, Gustavo. Bueno, en principio agradecerles la invitación. La verdad que me honra que me hayan invitado acá. Sobre todo tengo una voluntad de escuchar y aprender. Como buen docente, nosotros estamos muy acostumbrados a este ida y vuelta que se da entre los compañeros. Me siento cómodo. A Milena y Alberto no tenía el gusto de conocerlos personalmente, pero ya habiendo escuchado lo que ellos dicen, siento que estamos entre compañeros, así que está bueno, porque a veces uno tiene que cumplir este rol de funcionario del Ejecutivo Municipal y tratar de hacer equilibrio y hablarle a todos, pero es una buena oportunidad incluso como para poder decir algunas cosas que estaban pasando en el distrito. La verdad que esta pandemia nos agarró a todos de sorpresa, nos da mucha bronca porque nos veníamos preparando con muchas ganas para esta nueva etapa que se abría a partir del triunfo de Alberto en provincia, de Alberto en Nación, de Axel en provincia. Nosotros con muchas ganas renovando el Ejecutivo Municipal para esta etapa que se nos venía, y cuando estábamos a punto de comenzar el año, se nos viene esta pandemia con el aislamiento y con todo lo que esto genera, porque hay muchas de las cuestiones que acá se están hablando y que van a tener que ver con temas presupuestarios, y el Estado está en buena parte en crisis también presupuestaria, como gran parte de la población. Nosotros, en los municipios ha caído mucho la recaudación, también los fondos de coparticipación que vienen de provincia y nación también no son los mismos, es decir, y los fondos que entran se van afectando en su mayoría a lo que es la cuestión de la salud, a lo que es la cuestión de la asistencia a través de desarrollo, de la ayuda alimentaria. Así que estas cuestiones nos van a desafiar a ser más creativos en esta etapa que se viene, pero también por otro lado, bueno, la vez pasada lo decía y generaba cierta polémica el jefe de gabinete cuando decía que si esto no se hubiera agarrado con el gobierno anterior hubiera sido peor, pero hablando en lo que respecta a nuestro distrito, a San Martín, la verdad que menos mal que nos agarra esta situación con un consejo escolar renovado, con inspectores a cargo de la región y a cargo del distrito también renovados, porque yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Educación desde el principio de la gestión de Gabriel,
y ahora continúo con Fernando. Y en estos 8 años hemos visto, bueno, los últimos 4 años, y esto me hago cargo yo, el peor gobierno desde la vuelta a la democracia, claramente. Todos recordemos una gobernadora que dijo que no venía a cortar cintas, una gobernadora que decía que no hay que construir universidades en la provincia y en el conurbano porque los pobres no van a la universidad, una gobernadora y un presidente que ante el paro de docentes convocaban a vecinos y a voluntarios a dar clases. Ahora se dieron cuenta que no es tan fácil estar al frente de un aula, ahora se está valorando el trabajo docente. Nosotros estábamos en el distrito con un consejo escolar que estaba más preocupado en recortar cupos de los comedores que en pelear por los cupos de SAE para los estudiantes secundarios. Nos querían hacer creer que los chicos cuando terminan la primaria ya no comen más o empiezan a alimentarse bien en la escuela. Era difícil, la verdad. Veníamos, como decía Alberto al principio, ¿no?, de lo que pasó en Moreno con Sandra y con Rubén, con una desinversión en infraestructura bastante preocupante, con una insistencia de descentralizar, ¿no? Nosotros resistimos en San Martín todo el tiempo que la provincia quería municipalizar la educación prácticamente, que los municipios se hagan cargo del servicio alimentario, que los municipios se hagan cargo de la infraestructura, sin transferencia de fondos. Y nosotros, la verdad que veníamos con mucha esperanza y con mucha expectativa porque teníamos muchos proyectos para este año, incluso como para empezar a solucionar muchas de las deudas pendientes que tenemos. Lo que dice Alberto es tal cual y a nosotros nos preocupa y estamos todo el tiempo pensando en eso. Esta vuelta a las clases, el primer punto de la infraestructura es fundamental. Así como se ganó tiempo en la primera época del aislamiento para poner en condiciones los hospitales y ganar camas, eso que venía haciendo Gabriel, que lo venimos siguiendo nosotros porque es nuestro crédito local en el gabinete, pero eso que veníamos viendo que hacía Gabriel con los hospitales, bueno, nosotros tenemos que hacerlo con las escuelas. Nosotros le vamos a pedir a los pibes que se laven las manos y cuando vamos a las escuelas, tenemos muchas escuelas donde anda una sola canilla en el baño, no hay jabón, vamos a pretender el distanciamiento y tenemos un gran problema de metros cuadrados adentro de las escuelas. Entonces, todo esto nos desafía, pero no hay que perder de vista también de dónde veníamos. Como bien decía Milena, no es que la prepandemia veníamos con una situación que estaba todo perfecto. La verdad que veníamos tratando de levantar el desastre que dejó el gobierno anterior. Nosotros tenemos que volver a pelear por el 6% del PBI como base en el presupuesto para educación, algo que no venía pasando. Acá también se nombró el tema de la conectividad. Fíjense lo que pasaba con el Conectar Igualdad, ¿no? Llegó al escándalo de encontrar en un depósito del correo un montón de notebooks que estaban en perfectas condiciones, notebooks que se van a entregar en estos días. Nosotros estuvimos reunidos en el Ministerio de Educación con el ministro Trota y con su equipo y deliberando a ver a dónde iban a ir estas notebooks que lamentablemente no alcanzan porque no llegan a todos los alumnos que las necesitarían, pero bueno, cruzando datos que son muy tristes, porque cuando uno tiene que ver a dónde va la ayuda, cruzamos datos que tienen que ver con los chicos que han caído en la pobreza, con el trabajo infantil. Dicho sea de paso, hoy es un día, una fecha para recordar. Yo tenía acá anotado que me parece que es una buena oportunidad entre educadores para recordar este día que se condena de alguna manera el trabajo infantil, que es lo que debe pasar y que a nosotros nos pasa en muchos barrios, ¿no? ¿Cuántos pibes los hemos perdido o se han caído del sistema educativo porque esto de la brecha educativa que venimos hablando, que se ve en estos días, no solamente tiene que ver con que no hay conectividad, ¿no? Esto es la desigualdad social que hay, porque se reparten cuadernillos, pero también a veces los cuadernillos llegan a las casas donde no hay un espacio para estudiar, donde no hay un adulto que esté alfabetizado y pueda estar al lado de su hijo o de su hija para ayudarlo con la tarea, y donde muchas veces los pibes salieron también a ayudar a la familia a buscar el mango,
que es algo que también veníamos viendo, porque estas cuestiones de desigualdad, no, por lo menos para nosotros, no se descubrieron con la pandemia. Quizás hay gente que sí en la pandemia se dio cuenta que había desigualdad. Nosotros esto sabíamos que pasaba y de hecho nos agarra este virus, como nos agarra y rompe todo, porque teníamos un estado de situación bastante frágil y hace la pandemia que todo esto se vea más agravado, y aparte, como también decía, creo que el presidente alguna vez, ¿no? Esto, de alguna manera nos cubrimos la cara con los tapabocas, pero desnudamos el alma, porque también estamos escuchando y hay que estar atentos a lo que va a venir después de la pandemia, ¿no? La derecha sale con los tapones de punta, preparémonos para dar la discusión cuando termine esto, porque van a venir a pedir de nuevo que se achique el Estado, van a venir a pedir de nuevo que se le perdonen los impuestos a los ricos porque van a decir que perdieron mucho durante la pandemia, van a venir de nuevo a cuestionar a los docentes si trabajaron o no trabajaron mucho durante la pandemia. Yo creo que también esta es una cuestión para pensar qué va a pasar cuando volvamos y con qué escuela nos vamos a encontrar cuando volvamos. Lo necesario también, ¿no? Que me parece a mí que en estos días cuánta falta nos hace el aula, el encuentro de los docentes en el aula con sus alumnos para discutir cuestiones. Yo todos los días veo las discusiones que se dan, las discusiones que se dieron en su momento, si había que liberar a la gente que estaba sin condena para hacer condiciones más saludables en las cárceles, las discusiones que se dieron ahora a partir de la expropiación o no expropiación de una empresa, las discusiones de si cuarentena y no cuarentena, y yo decía, qué rico que es, porque a mí me tocó ser maestro de los grados más grandes, y qué lindo que era la discusión con los alumnos y con el maestro, y cuánta falta hace ahí, porque por momentos vemos que en esta virtualidad educan desde las pantallas que... Está muteado. Se cortó, espera. Se muteó. Está silenciado, Gustavo. Ale, a ver, fíjate si puedes reactivarte o si fue algo del comando central. Ahí Gustavo ahí, está. Ahí estás. Adelante. Lo tuve que silenciar porque se me activaron 2, 3 micrófonos juntos, perdón. Bien, no. De paso, un saludo grande a todos los hackers y bienvenidos a estos espacios de discusión. Está bueno. Que entre tanta molestia que quieren causar, quizás escuchan algo y les sirve para ser un poquito mejores personas. Pero bueno, nada, como para ir redondeando un poco y contar un poco también la parte que nos toca a nosotros, del Estado municipal. La pandemia, por suerte, nos encontró con algunas políticas que sí habíamos podido empezar a poner en práctica. Nosotros, desde el Estado municipal y desde esta subsecretaría que hace 9 años decidió hacerse cargo de la educación en San Martín, que como todos saben, por ley la educación es provincial, pero nosotros creando una subsecretaría que pudo estar cerca de la gente con programas que este año, por ejemplo, habíamos puesto en marcha el programa Crecer con Libros, que pudimos distribuir en la primaria, libros de texto, que por suerte se pudieron distribuir en la primera semana de clase, así que sirvió en muchas ocasiones para que muchos chicos por lo menos puedan haberse llevado el libro a su casa. Habíamos con el tema de la conectividad, que ahí también salió, habíamos logrado conectar al 78% de las escuelas. El tema de la conectividad es una deuda que tenemos de infraestructura en el distrito. Nosotros muchas veces no logramos dar conectividad porque no llegan las empresas. Nosotros, otro de los programas que tenemos en el municipio tiene que ver con la reinserción escolar, con salir a buscar a los alumnos que se han caído del sistema educativo, que también nos preocupa, como decía la vez pasada en una charla que tuvimos con Alberto Silioni, con el compañero ex ministro, nos preocupa estos pibes que cuando vuelva la pandemia no nos vamos a preguntar qué aprendieron o qué no aprendieron, nos vamos a preguntar a dónde están, porque se nos están cayendo pibes. Ahí veía que está acá en el Zoom
Adriana Ruiz, con quien trabajamos, inspectora de psicología del distrito, y estamos todos los días hablando de esto, los pibes que los hemos perdido del radar, y vamos a tener que salir a buscarlos, y vamos a tener que desarrollar políticas también para achicar esta brecha y esta desigualdad que va a haber con el aprendizaje, que también tenemos dispositivos con el programa Aprendiendo, que estamos en más de 20 centros distribuidos en el partido, con la infraestructura escolar, que por suerte hace 8 años nosotros con el Fondo Educativo en San Martín lo venimos gastando íntegramente en educación y venimos solucionando cuestiones. Nosotros veníamos haciendo bastantes obras con el gas y sobre todo dándole prioridad a las escuelas que tienen comedor, para que con el gas puedan comer los pibes algo caliente, y no como nos pasaba hace 4 años en el gobierno que estuvo en estos últimos 4 años, que cuando no había gas decía no hay problema, total, le mandamos una vianda fría y los pibes comen igual. Nosotros por suerte veníamos bastante bien con el tema de infraestructura, seguramente se nos van a cambiar las prioridades porque veníamos con un plan de infraestructura que tenía que ver con algunos espacios áulicos, pero ahora la prioridad va a ser esta, que tengan agua, que tengan cloaca, todas las escuelas. Vamos a tener que fortalecer los espacios que decía del Aprendiendo, pero para terminar esto, digo, y poner un poco la mirada en lo territorial, como decíamos, y seguramente ahora José Luis también va a agregar un poco más. Por suerte, dentro de todo lo malo que tiene la pandemia, nosotros tenemos un Estado bastante presente, con un consejo escolar que está repartiendo, la semana que viene va a repartir 78.000 bolsones de ayuda alimentaria. Nosotros el problema que tenemos ahora es ver cómo armamos esos bolsones y cómo los repartimos. A mí me ha pasado algo muy curioso. Se comunicó conmigo, hará cosa de 10 días, una par mía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pidiéndome ayuda alimentaria para 10 familias que viven en San Martín, pero mandan a los pibes a la escuela en Capital. Yo le pregunté si en Capital no le daban ayuda alimentaria a los pibes, y me dijo que no, le dan solamente a los pibes que tenían comedor. Nosotros en San Martín el bolsón va a todos los pibes, a los que tenían comedor y a los que no tenían comedor. Y va un bolsón por cada pibe. Si una familia tiene 4 pibes, se lleva 4 bolsones. Y la verdad que toda esta pandemia, el tema de la ayuda y la asistencia social, por lo menos en San Martín, en lo que respecta a San Martín, está funcionando bastante bien. No estamos teniendo grandes problemas relacionados a esto. Lo mismo con el tema de los cuadernillos, también estamos teniendo buena distribución. Porque acá también quiero rescatar la tarea de todos los compañeros y compañeras docentes que están poniendo el cuerpo como ninguno, como también las organizaciones. Aprovecho que están acá los compañeros de Compromiso Mujica, porque en nombre de ellos hablar de la militancia. La militancia se ha cargado esta pandemia al hombro. Nosotros tenemos mucha militancia en la calle, asistiendo a adultos mayores, asistiendo en los centros de aislamiento, poniendo también en juego su salud, porque el virus no distingue entre militantes y no militantes. Acá nosotros salimos todos los días a la calle a tratar de bancar esta parada con compañeros que también los vamos a necesitar en la discusión que viene después, porque vamos a tener que reconstruir la educación, va a ser una buena oportunidad para discutir, como decía Milena, qué escuelas queremos, qué escuela queremos volver a formar, de qué manera nos vamos a volver a formar, pero también vamos a tener que salir a ganar la discusión de qué Estado queremos cuando hablamos de esto, y es una oportunidad, porque tenemos un Estado que está fuerte, tenemos un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal que está fuerte y que está pudiendo llevar adelante esto y cuidar a la población, pero va a ser importante que no nos ganen esa discusión, y la escuela es un lugar fundamental para dar esas discusiones. Bueno, buenísimo, Gustavo, muchas gracias. La verdad que el otro día en el profesorado tuvimos una entrevista con una maestra de la 16 y nos contaba que entre algunos materiales que tenía para laburar con los pibes estaban los libros de texto que habían llegado. Claramente eso fue una pegada. Realmente la selección de los libros fue muy buena y llegó a tiempo. También, por otra parte, Germán, sí. Otra cosa que yo agregaba, otra cosa en el balance negativo, también otra política que el gobierno de Macri se encargó de desarmar. Digo, los libros se entregaron durante la gestión de Filmus, durante la gestión de Silioni, y llegó este gobierno y no entregó más libros. Digo, nosotros salimos a entregar los libros porque si no los pibes y las familias no pueden estudiar sin libro
y tampoco podían comprar los libros. Sí, yo creo que acá la presencia del Estado municipal evidentemente va a ser un actor preponderante en el regreso a la escuela. Vos nombraste dos situaciones que son muy bravas, que vamos a tener que afrontar, y que como hubo un preparativo para aplanar la curva y para tener otros dispositivos de salud, seguramente todo el tema alimentario y de infraestructura nos va a tener también bastante atareados cuando volvamos a las escuelas. Así como todo lo que sean programas de justamente tratar de que nuestros pibes vuelvan, o nuestras pibas vuelvan a la escuela, y que podamos bancarlos con un buen apoyo escolar y con dispositivos que acompañen esa brecha que, bueno, como decía también Alberto, no hizo más que profundizarse con la pandemia, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Gustavo. José Luis, te damos la palabra para que puedas contarnos, secretario general de SUTEBA Zona Norte. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Agradecer la invitación a este encuentro. Sí, soy el secretario general de SUTEBA de 2 distritos, San Martín y 3 de Febrero, divididos por una avenida, decimos nosotros, pero también divididos por 2 realidades distintas en cuanto a la manera de gestionar en educación, como son 3 de Febrero y San Martín. Nos toca conducir con los compañeros este sindicato y orgulloso de estar en un frente gremial que la verdad que entre lo que dijo Milena, bueno, Alberto y Gustavo, me quedé con pocas cuestiones para agregar, coincidimos en todo, en la caracterización que hacen de la etapa, en la caracterización que hacen desde el lugar donde venimos. Sabemos que venimos de un gobierno que no solo no se hacía cargo de la educación, un gobierno que decía que la escuela pública, la universidad pública no debería existir porque los pobres no llegan a ella, y que los desgraciados caían en la escuela pública, más o menos una cosa así, ¿no? Decía el presidente anterior. De esa realidad venimos y nos encontramos con una realidad impensada, con una situación impensada. Como decía, creo que Gustavo hace un rato, veníamos con una cantidad de proyectos, diciembre, enero, en febrero, pensados para encarar y tratar de rearticular y poder reconstruir todo aquello que hasta el 2015 se había realizado y que muchas cuestiones quedaban truncas. Se me viene a la mente, qué sé yo, la Escuela 502 Especial de San Martín, en estos momentos que está a punto de ser inaugurada, y bueno, fue una escuela que quedó parada prácticamente cuando empezó el macrismo, una escuela especial, una escuela, acá hay una compañera, Silvia Benditti, que la acabo de ver recién, que le mando un saludo a ella y a todos los compañeros de la escuela, y a todos los docentes de San Martín y de 3 de Febrero, por cómo le están poniendo el hombro a esta etapa novedosa y sorpresiva, porque, para terminar esto de que veníamos de una etapa en la cual el Estado no existía para la escuela, y nos toma esto de sorpresa y nos tenemos que reacomodar. Ahora, la realidad, y para irme al tema de que nos convoca, que es la educación post pandemia, porque de eso se trata, de cuándo no se sabe, y cómo tampoco vamos a volver. Pero sí sabemos que vamos a volver a las escuelas. Y una escuela sin Estado no existe. Y tampoco podemos decir que si el Estado no está presente, mejor dicho, podemos decir que si el Estado no está presente en las escuelas, es imposible poder dar respuesta a la altura de las circunstancias que tenemos que estar ahora. Es decir, nosotros tenemos una herramienta como trabajadores de la educación que reivindicamos desde el año 88, cuando hicimos la Gran Marcha Blanca, que es la paritaria
nacional docente y la paritaria provincial docente. En ese ámbito de paritaria es donde discutimos todas las cosas y donde nos encontramos con un gobierno, el actual, que ni bien asume, retoma la paritaria nacional, y hace unos días atrás pudimos lograr una serie de puntos de acuerdo que son los que venimos planteando acá, que se trata de reconocer el trabajo del docente y las condiciones en las cuales vamos a volver a esa escuela con un Estado presente. Porque la escuela es irreemplazable. La escuela como ámbito físico es irreemplazable. Eso creo que lo dijo el ministro Trota, pero además estamos cansados nosotros de decirlo y de debatirlo con nuestros delegados, ¿no? Esta etapa circunstancial en la cual los docentes echan mano a la tecnología o echamos mano y tratamos de ver con todo lo dificultoso que significa, porque como dijo alguien por ahí recién, estamos poniendo los recursos propios, recursos que el Estado debería poner, un Estado que se haga cargo también de esas herramientas. Por eso, Gustavo decía recién, ver las acumuladas, las netbooks apiladas y sin uso, es un crimen, directamente un crimen. Y por decir eso, un montón de cuestiones, ¿no? que han sido abandonadas por el gobierno anterior. Por eso, digo, volver a una escuela en condiciones. Una escuela en condiciones que contemple una serie de puntos de tipo infraestructura, pero también de condiciones de higiene, que nos hagan pensar en Sandra y Rubén, dos compañeros que, por desidia del Estado, por desidia de un gobierno que no se hizo cargo de las escuelas, como decía el compañero recién, que deslindaba todo en los municipios, dos compañeros que dejaron su vida en la escuela pública por ir a hacer el desayuno de los chicos 20 minutos antes. Entonces digo, por Sandra y Rubén tenemos que volver a una escuela con un Estado presente, una escuela que esté en condiciones y una escuela que esté con expectativas de cambio, porque ahí también tenemos que hacernos cargo como compañeros docentes y trabajadores de la educación que somos. La escuela tal cual como está no funciona. Francesco Tonucci, el pedagogo, el psicopedagogo italiano, lo dijo claramente y coincidimos con él. Hay que renovar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los establecimientos educativos. Por eso es importante que esta vuelta a la escuela sea con la presencia de los sindicatos, con la presencia y en la discusión y en el debate de los gremios del Frente de Unidad a nivel nacional y a nivel provincial, porque nosotros tenemos no es porque somos iluminados, sino porque tiene que estar la voz de la base docente. Y la base docente está representada en nuestros delegados. Nosotros venimos haciendo reuniones de cientos de delegados en toda la provincia, miles de delegados, de este modo, virtual, por Zoom, como podemos hacerlo, pero escuchando la voz de nuestros delegados decimos, hay que volver a una escuela que esté en condiciones. Y lo decía Gustavo recién, todo esto que venía camino a dar solución, venía con un proyecto, tuvimos que girar de golpe y poner todos los recursos en la alimentación y en la salud, porque no hay otra. Nosotros tuvimos una reunión con el intendente donde claramente nos decía, a ver, este gobierno municipal puso todo el fondo educativo siempre en educación, a diferencia de lo que veíamos triunvirato para el otro lado. ¿Sí? Se ve triunvirato como límite, por decir un límite, o uno de los límites que tiene el distrito de 3 de febrero, donde no sabíamos qué pasaba con ese fondo educativo que vino, que se logró con la lucha docente,
para poner dinero en las escuelas, para establecer programas como se hicieron en San Martín, como se hacen en San Martín, la cantidad de programas que tienen que ver con lo educativo. Entonces, digo, estamos en una situación en la cual todo ese dinero se tiene que poner en otra cosa, porque es necesario, ¿sí? En los lugares para aislamiento, en los lugares para atención de los enfermos, de los contagiados, sobre todo en la etapa que estamos y en la que viene. Poner el dinero en la alimentación, en los bolsones. Ahora estamos viendo cómo podemos armar un mecanismo para que los compañeros docentes estén lo menos expuestos posibles, porque están habiendo una cantidad de contagios impresionantes. Pero todo esto no es posible si no hay un gobierno con apertura al diálogo. Por eso nosotros cuando asumió Axel Kicillof en la provincia, le dijimos, en realidad se lo dijo nuestro compañero Roberto Baradel, claramente le dijo, nosotros a Axel le vamos a pedir mucho más que a Vidal, porque queremos un Estado que esté completamente presente en la educación, con diálogo, con discusión, con debate, y con la agenda que todos los sindicatos de la provincia y del país venimos construyendo desde hace tiempo. Una escuela distinta, por ahí lo dijo, creo que Alberto en algún momento, digo, va a ser imposible, al principio sí, lo dijo Alberto, y lo reforzó también Milena, va a ser imposible volver a una escuela en la cual se den las clases en las mismas condiciones que se daban, porque vamos a entrar en un momento en el cual va a haber que tener mucha contención psicológica con los chicos, con los mismos docentes, con los mismos trabajadores de la educación, contenerlos psicológicamente, contenerlos en cuanto a las necesidades que tienen de todo tipo, no solamente alimentarias y de vestimenta o lo que sea, sino necesidades que vienen de mucho tiempo atrás y que se reforzaron lamentablemente porque el Estado, para poder abordar todo esto, el gobierno no va a poder si no hay una ley, que eso, digo, quiero terminar con esto, ¿no? Digo, todo esto es, esto de la inversión, y lo dijo Gustavo por ahí, 6% de inversión en educación, yo digo, no sé el porcentaje, pero sí sé que la única forma que tenemos para poder salir de esto es que se le grave con un impuesto a esas 12.000 familias del país que tienen la mayor capacidad de concentración de la riqueza. Si no sale una ley en la cual se grave con un impuesto a los más ricos, nosotros no salimos de esto. Y bueno, y eso es una coyuntura que tiene que ver con la correlación de fuerzas. O sea, están los sindicatos, están las organizaciones sociales, están los partidos políticos que componen el Frente de Todos y otros partidos políticos que apoyan esta ley o aquella ley que mejor se puede aplicar, pero sin una ley que grave las grandes fortunas, no vamos a poder establecer una patria que sea más justa, más solidaria y donde se equilibre con justicia social para nuestro pueblo. Así que quería cerrar con esto, o por lo menos cerrar lo que me toca a mí, ¿no? No quiero cerrar nada, simplemente abrir a la cantidad de preguntas que pueda haber, sin más que decirles que estoy orgulloso de estar en esta charla, muy, muy productiva, muy interesante, y lamento lo que ha pasado con estos ruidos que se escuchaban, no ruidos del micrófono, me refiero a otros ruidos, pero pasan en la realidad, ¿eh? Hay muchos ruidos que nos quieren distraer de nuestro objetivo permanentemente. Así que, y los medios de comunicación, lamentablemente, hegemónicos y que fueron muy serviles al gobierno anterior, hoy son los que están encargados de distraer del objetivo principal que tiene que ver con tocar los intereses de los más poderosos. Así que en ese sentido nuestro sindicato no es solamente un sindicato docente, sino un sindicato que apuesta a una sociedad mejor en el marco
de la felicidad del pueblo. Así que bueno, gracias compañeros, compañeras. Muchas gracias, José Luis. La verdad que una excelente intervención. Retomo lo del ruido, que me parece que más que nunca y hacia adelante tenemos que estar muy concentrados, salir a la cancha muy organizados, tocar la pelota, estar atentos a dónde está la jugada, movernos y jugar inclusive sin la pelota, diré un técnico, ¿no? Sin duda la vuelta de las clases va a requerir una inversión importante, presupuestaria, porque estamos hablando de atender muchas situaciones conjuntas, como habíamos planteado antes también con Gustavo, como la infraestructura, el equipamiento en general, el tema alimentario, las tecnologías, la posibilidad de acceso a la conectividad universal, ¿sí? Que todos tengan acceso a un servicio de Wi-Fi para poder conectarse, sin lugar a dudas. Y retomo también otra cosa más, José Luis, que es, la otra vez escuché a una pedagoga decir, lo presencial es lo esencial. Y sí, que no haya ningún vivo, ninguna viva que piense que por la necesidad de la conectividad y las tecnologías, la educación va a pasar solo por lo virtual. Esto no es así. Nosotros estamos convencidos, nosotras, sabemos que la educación es presencial y que en todo caso las tecnologías tienen que aportar a estos procesos, tienen que achicar la brecha educativa, pero lo presencial es lo esencial. Y estamos todos muy ansiosos y expectantes para poder volver a nuestras instituciones a dar clase con nuestros grupos. Alberto, no sé si querés comentar, vi que subiste al chat el documento al que habías hecho referencia al principio, ¿querés comentarnos algo? A ver, habilitémosle el micrófono, ¿vale? Sí, pido la palabra un momento. Ya liberamos los micrófonos para este momento porque si no sería imposible, o sea que cada uno puede activarse su micrófono de manera organizada para hacer las preguntas. Si volvemos a tener ruidos, los cierro todos rápidamente y vamos activando de a uno. No te estamos escuchando, Alberto. Activa el micrófono. Alejandro activó todo de nuevo. Fíjate si está... Ahí está. Adelante. Adelante. Bueno, les compartí un documento porque que vinimos trabajando durante 2 meses, más o menos, consultando, como les dije, a personas de todo el país, de distintos espacios, gremiales, educativos, profesionales, especialistas, estudiantes, para tener en cuenta y para poderle enviar al gobierno nacional, al Ministerio de Educación de la Nación y a los gobiernos provinciales. Y bueno, algunas de las cosas que planteé ustedes las van a encontrar ahí, pero son ideas de muchas compañeras, o sea, compañeros, que es un trabajo bastante colectivo y creo que les puede ayudar, sobre todo en el esfuerzo de que veamos el problema completo, todo lo que hay que mirar, que ese es el mayor esfuerzo que creo que tenemos que hacer, porque son tantas cosas que uno a veces se enfoca en algo y cree que ahí se resuelve todo, pero en realidad es muy, muy complejo todo lo que tenemos que pensar. Me encantó lo que dijo Milena, de que estamos cambiando 150 años. No es poco, y menos en el sistema educativo, que tiene la gran ventaja de ser tan resistente que no lo pueden derribar, pero cuando lo queremos cambiar también nos cuesta un montón. Son las dos caras de esta resiliencia que tiene el sistema educativo, ¿no? Se han pasado los gobiernos peores, las dictaduras, y no pudieron. Pero bueno, a veces también cuando queremos hacer algunas cosas para mejor, a mí se nos hace difícil. Bueno, pero dicho esto, creo que es un documento que les puede servir, por eso los compartía con ustedes. Y bueno, nada, me paro ahí porque quizás para explicar el documento ya está, lo pueden buscar ahí en el chat. Lo que pasa es que como el chat se sube y baja, lo tienen que buscar los que no lo vieron en su momento para poderlo bajar en su computadora o en su teléfono. Gracias, Alberto. Lo que vamos a hacer con el documento, como con algunas otras intervenciones o material que nos quieran dejar los charlistas, lo subimos luego junto con lo que editamos de la grabación para que sea más prolijo, en las redes de
de la Padre Mujica en Internet. Para poner a disposición, ¿no? Creemos también en esta cuestión de la construcción colectiva del saber, así que la idea es ponerlo en común. Me dicen, hay una pregunta de Maru Alfred, insisto, cada uno en este momento tiene libertad de activar su micrófono. Hola, ¿ahí se escucha, Ale? No sé, yo no me autoescucho, pero bueno. Sí, sí, Hola, sí. buenas tardes a todos. Felicito, bueno, a los compañeros que armaron esta charla y a los oradores, que la verdad que fue fabuloso escucharlos. Siempre se aprende, siempre hay cosas nuevas para aprender, así que muchas gracias. No, mi pregunta era puntualmente para el señor José Noveira, perdón si lo digo mal. Me inquietaba un poco, bueno, estuve analizando un poco lo que estaban hablando cada uno, y yo, puntualmente yo soy nieta de maestros, hija de una directora de adultos jubilada, hermanos, o sea, vengo de familia, de escuela por ahí un poco más tradicional, ¿no? Entonces uno tiene que desde chico, que lo llevan al colegio, que los actos, que ayudar en el colegio, que estar, y vengo con esa cabeza de la escuela tradicional. Y el año pasado estaba coordinando un secundario con oficio en un barrio acá de San Martín. Entonces conocí un grupo maravilloso de compañeros que trabajan hace muchos años en la educación popular, y un poco es muy enriquecedor encontrar las distintas miradas sobre eso. Gente que por ahí nunca trabajó en la escuela tradicional y tal vez se plantea cosas distintas. Entonces, cuando me hablan de educación popular, yo pienso enseguida en la escuela no tradicional. Los escuchaba a ustedes hablando bueno, cómo va a ser el tema de los colegios a futuro y cómo se van a implementar las cosas, y como que me hacía ruido, ¿no? Pues la escuela tradicional y la educación popular va de la mano, en algún momento se choca, los educadores lo van a poder enlazar de algún momento, porque la realidad es que surgen estos espacios que en San Martín funcionaban súper bien y con mucha responsabilidad, porque conozco el laburo que hace la vía acá en el chat a María Elena, y es fabuloso, y justamente surge de no poder tener la escuela en el barrio, y son lugares donde aparte ayudan a la educación de las personas, ya sea adultos, bueno, adultos mayores, y bueno, poder avanzar hacia otro lugar también con las personas que viven ahí. Hoy no me quiero extender, simplemente es eso, que me encantaría saber cómo en un futuro poder trasladar todas estas problemáticas de unir, porque por ahí tal vez falta un poco más de fusión en eso, pero como que los programas son muy nuevos y todavía no ha surgido el tiempo como para analizar eso. Y bueno, puntualmente a José Luis, ¿cómo va a ser? Me parece muy interesante esto de meterse en la discusión de los docentes adentro de los colegios y meterse en la discusión política. ¿Cómo va a ser con los educadores populares y cómo va a ser el rol en la escuela tradicional? Y también agregar que me parece que va a surgir un nuevo rol de la familia y los estudiantes con respecto a ayudar a volver a esta pospandemia. El año pasado en el municipio se hicieron jornadas de limpieza, de ayuda, siempre se hace un programa que, bueno, Gustavo lo puede decir, que muchos militantes participamos, y es maravilloso ver eso que nosotros veíamos. Yo tengo casi 40 años, yo lo viví cuando era chica, tipo las familias ayudando en los colegios. Y hoy volvemos a eso. Entonces, bueno, sin ponerle, digamos, la responsabilidad a esas familias que por ahí no todos tienen la posibilidad de aportar dinero, pero sí un ratito de tiempo para ayudar a mejorar la escuela. ¿Cómo va el gremio para contra eso? Maru, ¿Qué? ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el rol del gremio con respecto a la educación popular y a ese nuevo rol con las actividades políticas, de mejorar, por ejemplo, cuestiones laborales, y cómo creen que va a ser en la escuela tradicional también? José, ¿me permitís un segundo? Porque Maru hizo referencia a algo
que me quería agregar para después no se me pase. Las jornadas que dice Maru que todos los años organizamos, que es el buen comienzo, estamos hablando y discutiendo para tener un nuevo buen comienzo antes del comienzo de clase, porque sentimos que va a hacer falta esta intervención solidaria que nosotros siempre sostuvimos, ¿no? Siempre dijimos que la educación es una construcción colectiva y no es más que abrir con esta propuesta, abrir a la participación de toda la comunidad y la comunidad organizada para que pueda venir a ayudar a la escuela. Y vos también, que hacías referencia a distintas experiencias de la educación popular, también nosotros teníamos pensado este año, y yo la veía por ahí en el Zoom, que estaba Andrea de la escuela de la UNSAM, veníamos trabajando, articulando lo que llamamos el territorio educativo. San Martín tiene en toda la Reconquista un laburo hecho de organizaciones que articulan con la escuela dentro del sistema formal, pero también organizaciones que trabajan en lo no formal, que son muy necesarias. Vos lo dijiste recién, nosotros con la gente que insertamos a través de Volver a la Escuela nos apoyamos mucho con estas organizaciones, que muchas veces están solas y no reciben ayuda del Estado. Así que para mí es muy interesante lo que sucede en San Martín, porque el territorio educativo atraviesa todo y aparte pone a la educación como punto prioritario en estos lugares donde al Estado se le complica mucho más llegar. Nosotros como Estado todavía tenemos mucho por mejorar. En las prestaciones, en la llegada, lo sabemos. Ahí en el área Reconquista es donde más problemas tenemos con la matrícula, con las escuelas, y ahí es donde las organizaciones y esto que sucede en el territorio educativo, donde se mezclan diferentes propuestas de educación, donde más nos hacen falta y donde más tenemos que articular, y como Estado municipal, nuestro rol ahí es arbitrar las condiciones como para poder coordinar una buena tarea con todos. Nada, eso nomás, pero te dejo a vos, José. No, yo para tratar de responder, ahora me quedó un poquito lejos la pregunta, pero bueno, vamos a tratar de recordar, tiene que ver con el rol del gremio. En principio, quiero ser sincero, el rol del gremio es uno más, el SUTEBA, si bien es un gremio importante en la provincia de Buenos Aires, forma parte de un frente gremial, un frente de unidad, que quisieron, y yo no quiero dejar de decirlo, el gobierno anterior quiso destruir esta unidad del frente gremial, quiso fraccionarlo, nos intentaron dividir desde adentro y desde afuera. Y nosotros no lo permitimos, y creo que fue muy inteligente no permitirlo. Sostener la unidad dentro del Frente de Unidad Docente, acá está la compañera de SADOP, por supuesto que conforma el Frente de Unidad, no es fácil, y lo voy a pegar a la pregunta, o a tratar de armar una respuesta, si es que la hay, respecto a lo que pregunta la compañera. Es decir, acá hay que amalgamar el pensamiento o la concepción que se tiene de la educación de adultos y de la educación popular con la educación formal. Creo que la compañera lo dijo, vengo de una familia docente, seguramente vengo de una familia en la cual se enseñaba de una forma y se aprendía de una forma determinada. Esto cambió, pero no puede cambiar sin la escuela presente y la escuela física presente. O sea, es irreemplazable, esto lo quiero subrayar y poner en mayúsculas y entre comillas, irreemplazable la escuela como espacio físico. O sea, puede haber mucha conectividad, puede haber mucha emergencia en cuanto a la continuidad pedagógica como está habiendo ahora, pero la escuela es el lugar que el pibe está esperando, no para ir a aprender. Preguntémosle a los chicos para qué está esperando ir a la escuela, y ellos nos van a dar respuesta. Es probable que la respuesta sea para encontrarme con Matías, para encontrarme con Ezequiel, para encontrarme con Yamila, para encontrarme con mi amigo. Eso es irreemplazable. O sea, cualquier proyecto de salida de esta pandemia o de entrada a la nueva escuela es inviable sin la escuela como espacio físico. Eso por un lado. Por el otro lado, la educación popular merece una atención particular por este gobierno en cuanto a lo que dijo la compañera, el tema de los derechos laborales. Yo celebro
que una de las acciones que logramos que este gobierno haga es regularizar, por ejemplo, los trabajadores de Conectar Igualdad. Hoy son parte de planta, no lo eran. Logramos que el gobierno anterior tuviera en cuenta muchos de los derechos del programa Fines. Programa Fines que hoy está como parte de las demandas del Frente Gremial. O sea, no está funcionando en su totalidad el programa Fines, nos preocupa y estamos demandando al gobierno provincial para que lo implemente. Obvio que es un programa que no es de la provincia, está transferido a las jurisdicciones, pero es un programa nacional. Se implementó una parte, ahora se va a implementar otra, creo que es la tercera, el tercero segunda, se implementó el tercero tercera, todavía no se implementó completamente el programa Fines, que tiene que ver con la educación popular y la educación de adultos. Pero yo voy más profundamente al tema de la pregunta de la compañera, que la verdad me parece que es medular en la etapa que viene, porque habla del compromiso de las familias y del compromiso de la comunidad. Es impensada una escuela sin la participación de la comunidad. Y es impensada en términos de que lo que eran en su momento las incipientes instituciones educativas de educación popular tenían un proyecto. Fue trunco ese proyecto, porque cuando vino el gobierno de Vidal, lo que hizo fue desatenderlo completamente. Se sostuvo, vamos a decir la verdad, se sostuvo parcialmente, con altibajos, con un montón de derechos que no se cumplían, con desatención del Estado, como en todos los rubros que el Estado desatendió el gobierno anterior. Ahora hay que reconstruirlo. Y la única manera para dar respuesta que el gremio o los gremios del Frente de Unidad tienen con esto es con la participación activa de los docentes de las comunidades, en donde esas escuelas hoy algunas funcionan, otras no funcionan y otras deben empezar a crearse y a funcionar porque son necesarias, porque la educación popular es uno de los bastiones de un gobierno al cual, al menos yo, en lo personal, eso sí lo quiero decir desde lo personal, apoyé muchísimo y creo que generó un cambio fundamental en la educación, como fue el gobierno de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Así que en ese sentido yo no tengo duda que este gobierno va a tomar esto como una demanda, lo tiene que tomar porque aparte los gremios estamos planteándolo. Mañana hay una reunión de cogestión. ¿Ven? Esto que hablábamos de la paritaria, hay una reunión de cogestión provincial en la cual este tema también se va a plantear como una de las demandas que tenemos que llevar adelante. Y bueno, pero después está la otra parte, que yo digo, estoy haciendo muy larga la respuesta, pero no puedo desatender la otra parte. Esto es un cambio cultural. A ver, o creemos que porque el gobierno que asumió el 10 de diciembre tiene un corte popular o tiene una mirada popular, o porque tiene el voto popular de muchos sectores que quisimos que Vidal y Macri se fueran, porque creemos que ese gobierno asumió, cambió todo. No cambió todo. La verdad es que mucha cabeza de los docentes, muchísima cultura de los docentes no cambió, se sigue profundizando. O sea, sigue en el mismo sentido. No es fácil cambiar eso. Eso es un cambio cultural importante. Y es una batalla que hay que dar entre todos y todas, ¿no? No solamente los gremios. Bien, bien ahí. Mile, vos querías comentar algo y después tengo dos compañeras que quieren hacer unas preguntas, Adriana y Jimena. Sí, lo hago cortito. No, el bocadito que quería poner a la pregunta de la compañera es, digamos, que lo que ella está trayendo son uno de los, digamos, de los desafíos, de los consensos que tenemos que construir en la escuela que queremos, porque la verdad que el rol político de la docencia o del docente estaba consensuado, digamos, ¿no? Pero el gobierno de Cambiemos lo que hizo fue un traslado, o sea, se corrió, se invisibilizó estos consensos del rol político, que significa enseñar, educar, enseñar y aprender. Así que me parece que ahí tenemos que volver fuertemente a esas discusiones.
¿sí? Y tiene que ver con todos los niveles, con la educación formal, con la educación informal, con la educación no formal, en todos los niveles del sistema. El hecho educativo es un hecho político. Freire decía que educar era darle voz a los silenciados del poder, y esto claramente es un rol político. Entonces, me parece que es fundamental que volvamos a ponerlo así, y en cualquier, digamos, rol que cumplamos los educadores, estamos cumpliendo un rol político. Bien, clarísimo. Gracias, Mile. Adriana, querías hacer una pregunta. ¿A quién va dirigida? ¿Qué querías preguntar? Adelante. ¿Podés activar el audio? No, no estoy pudiendo activar el audio. Adriana Ruiz, Ale. Ahora sí. ¿Qué tal? Ahí Buenas vamos. noches. Sí, en realidad, un poco, creo que en parte le había escrito que algunos expositores lo propusieron mientras hacían la ponencia, y la idea es, yo también estoy convencida que la escuela es un espacio de oportunidad y posibilidad. Y desde este lugar, construir culturas de cuidado institucionales es el desafío. Algunos plantearon la posibilidad de volver en otras condiciones, volver en otras reorganizaciones. Y la pregunta era realmente, quizás para los expositores, si ya se habían generado espacios, si habían algunos compañeros que ya estuvieran trabajando en esta posibilidad de sumar a todos los actores institucionales, actores comunitarios que atraviesan la educación y que son parte de las comunidades educativas, si estos espacios se estaban generando como para poder pensar juntos, debatir y bueno, y construir acuerdos en relación a la vuelta a la presencialidad en nuevas condiciones. Perdón, intervengo. También teníamos una pregunta pedida por Jime. Propongo que la haga en simultáneo, así le damos la palabra a los charlistas. Teníamos pensado a las 20 horas aproximadamente redondear el encuentro y liberarnos todos. Así que, Jime, si estás ahí y todavía querés aportar tu pregunta. Está silenciada, Ale, tenés que activarla. Dale, estoy yendo. Jime Monteros, ¿verdad? Ahí debería poder. Ahí está. Sí, de hecho justo le había dicho a Germán que eran reunibles las preguntas, un poco frente a esta idea de que la pandemia crea un mundo nuevo y la certeza de que deja más desigualdades, pero también deja ventanas de oportunidad de hacernos todas estas preguntas que ustedes mencionaban, y de recuperar esta idea tan clara de la escuela como un espacio de tejido social fundamental, y a mi entender también de Estado territorializado en cada barrio. Y la pregunta en la pandemia, en el contexto de justamente aislamiento social y de ruptura de ese tejido, es qué herramientas podemos generar para recuperar, y qué herramientas se están generando para recuperar, por un lado, el tejido vincular que sucede al interior de la escuela, que muchas veces, si bien todo lo personal es político, muchas veces queda en la intimidad de los vínculos personales, y cómo aprovechar este contexto para transformar esos vínculos personales en organización social y política, y que se pueda entender que esos vínculos que se trazan a modo de amistad y de compañerismo también son políticos, y que son el cimiento sobre el cual el derecho a la educación se garantiza, y el acompañamiento de las soledades en el aula. Y a esto le sumo, especialmente para Milena, esto de poner voz, y esto de las 3 M's de mujer, madre y maestra, y la escasez de espacios para enunciarnos políticamente como mujeres educadoras, cuando somos mayoritariamente la población y seguimos subrepresentadas, y qué estrategias podemos darnos para poder ponerle voz a esas trayectorias y a esos conocimientos que son muchos y tan valiosos y poco visibles en general. Muchas gracias. Alberto está pidiendo la palabra, Ale. Está silenciado, no te escuchamos. Ahora me van a escuchar. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Adelante, Ahí. se escucha perfecto. A ver, Milena. De contestar muy rápidamente las 3 cosas. La pregunta anterior, que me quedé un poco con las ganas, y estas 2 que
un poco nos hicieron las dos compañeras, Adriana, que un alegrón grande verte tanto tiempo, y bueno, y Jimena creo que era la otra compañera. A ver, lo primero, yo creo que a veces en la jerga usamos las palabras de alguna forma, ¿no? Y cuando se hablaba de educación popular, más bien se hacía referencia a experiencias de educación comunitaria. Y cuando se habla de educadores populares, se habla de los... Pero yo que me considero educador popular, me parece que la educación popular es parte de la educación formal y de la no formal. No tiene que ver con el formato de gestión de la escuela o del lugar. No, tiene que ver con un enfoque político, antropológico, didáctico, no con una forma. Eso puede pasar en la educación formal o en la educación no formal. Entonces yo creo que eso sería una primera cuestión, que después entran todas las otras cosas que ya hablaron los compañeros, no me quiero meter, pero me parece que no quisiera que la educación popular quedara ligada nada más que a la experiencia de educación comunitaria en los barrios, porque no es así. Un educador tiene que ser un maestro de escuela, tiene que ser ojalá fuera un educador popular, un directivo tiene que ser un educador popular por su enfoque pedagógico, por su manera política de ver la educación. Y a veces pasa que en un servicio comunitario en un barrio, los educadores que están ahí no son educadores populares, porque no tienen ese enfoque. O sea, entonces por eso es una pequeña aclaración, si quieren un poco, no sé, para reflexionarla más que un segundo. Pero bueno, primera cosa. Con respecto a lo que decía, preguntaba Adriana. Sí. Alberto, se te desacomodó el micro, se escucha lejos. No, está igual, pero es, no sé. Ahí se escucha mejor. Pena. Ahí. Bueno, con lo que preguntaba Adriana, me parece bastante importante visualizar que hay organizaciones, o sea, la participación organizada se da a través de organizaciones, valga la redundancia. Entonces, en este momento, por un lado, los estudiantes están intentando rearmar sus espacios organizativos, se armó una mesa federal de centros de estudiantes con representación. Bueno, de ahí la forma es que los estudiantes se vayan sumando y participen. Con las familias también se está haciendo un esfuerzo muy grande para reorganizar las asociaciones de cooperadoras, porque en la gestión privada, y Leo lo puede decir, las asociaciones de padres funcionan más o menos bien, pero en la educación pública los cooperadores a veces funcionan nada más que como una caja de los directivos para poder hacer cuestiones económicas necesarias en la escuela. Y nosotros pensamos que las familias tienen que tener una participación más política también en la educación. Tienen que ser el nexo también con la realidad territorial de la escuela, ¿no? Tendrían que ayudarnos con las cuestiones bien, ¿no? O sea, el currículo tendría que ser tiene mejor saben los problemas del trabajo y demás, no que los padres de la Perdemos, Alberto. Se va el sonido. Ay, bueno. Se fue alejando hacia el final. Y la última cosa. Creo que hay algo que está sucediendo que yo lo quiero destacar porque ustedes lo tendrán que ver después en la práctica. Pero yo veo que hay como un reclamo de las escuelas de que se respete mucho más, no diría la autonomía escolar, a mí no me gusta esa expresión, pero sí la identidad de cada escuela, la potencialidad de cada escuela, el equipo de cada escuela. Hay un pedido que por un lado haya ministerios más presentes que los que había en la época anterior, que se querían borrar de todo, como bien dijeron los compañeros, pero que eso no implique desconocer a los actores de la escuela, al equipo directivo y demás. Entonces, yo creo que gran parte del cambio que se viene va a tener que ver con eso, con un lugar fundamental que va a jugar en cada escuela el equipo directivo, el equipo docente y ojalá los estudiantes, los padres y todos los que estén ahí. También los no docentes, porque no nos confundimos que Rubén, que lo nombramos varias veces, era un no docente en la escuela Nicolás Avellaneda de Moreno. Entonces, toda esa realidad son los que tienen que, o los que van a tener que imprimir características específicas en cada institución. Y mucho de lo que se va a hacer no es lo que va a decidir Nicolás Croto, sino lo que van a decidir en el territorio los responsables de las escuelas. Fascismo, ni desorganización. No,
es tener en cuenta que los que conocen la realidad son los que están en el territorio y vamos a tener que estar muy atentos a ese proceso que sí va a ser nuevo. Ahí yo sí pongo muchas fichas de que van a haber cambios importantes. Buenísimo. Muchas bueno. gracias, Alberto. Mile, querías pedir Está levantando la mano Milena, sí. Sí, quería contestarle a la compañera. Es verdad que las preguntas van unidas, que sí existen ámbitos a nivel nacional, a nivel provincial, ya lo decía el compañero, a través del Frente de Unidad Docente, se están generando ámbitos, y también existen ámbitos en lo distrital, en lo territorial, que hay que enriquecerlos y fortalecerlos, digamos, ¿no? Pero bueno, yo lo que, para ser sintética, esto es un ámbito que, si bien no es sistemático, nos permite ir reflexionando las diferentes organizaciones que estamos presentes. Lo que tendríamos que hacer es sistematizar la síntesis, ¿no? Esto que aporta Alberto, esto que aporta el SUTEBA a través de José Luis, bueno, lo que pueda aportar SADOP, e ir confluyendo en la síntesis junto con los espacios que participan y militan en el quehacer educativo para decir sobre educación. Pero es indudable que, digamos, sumar es la tarea, y sumar de manera organizada, con lo cual nosotros tenemos que fortalecer los procesos organizativos. Y eso se vincula también a los feminismos, digamos, y a la situación de la mujer y de las diversidades en los espacios decisorios, que es un poco la discusión, la subrepresentación. Muchas de nosotras y de nosotras peleamos por la paridad, y estamos haciendo una lucha por la paridad. Bueno, ahora que sí nos ven, nos tenemos que organizar, y organizar el feminismo nacional y popular, y generar los debates y tratar de incidir en la realidad en nuestros distintos ámbitos de influencia. Así que, digamos, lo que estamos tratando de hacer es organizarnos, y realmente entender que, bueno, que nosotros estamos peleando junto con nuestros compañeros y nuestras compañeras sobre el proceso de paridad. Es necesario, son necesarias a veces políticas de discriminación positiva para generar los procesos participativos que al principio no serán de tanta calidad, pero que está demostrado con el correr del tiempo que fue lo que generó que mayores mujeres y diversidades puedan ocupar espacios decisorios. Así que bueno, organizar es la tarea, en eso estamos. Bueno, muy bien, Mile, muchas gracias. Bueno, y como lo prometido es deuda, ya estamos pasados de las 8. No sé si Gustavo o José Luis quieren decir alguna palabra más, y vamos a cerrar el encuentro del día de hoy. Gustavo pide la palabra, me parece. Ale, ya no te veo, Ale, ¿dónde andás? Estamos en problemas si no está el administrador, que es el que nos da la palabra. Bien. Sí, debe tener problemas de conectividad. Bueno, mientras vuelve Alejandro, ahí va saludando. Gracias, Gus, gracias, muchas gracias. La verdad que les quiero agradecer, les queremos agradecer como equipo, especialmente a todos y a todas los que nos acompañaron en este encuentro, que tiene que ver con un tema tan sensible como la educación, especialmente a Milena, a Alberto, a José Luis, a Gustavo, que han dedicado este tiempo y han compartido con mucha generosidad sus ideas, sus propuestas, sus opiniones, sus inquietudes. Y la verdad que para nosotros ha sido muy nutritivo este espacio. Queremos contarles también que en lo que resta del año vamos a seguir haciendo encuentros temáticos, probablemente retomemos alguno más vinculado con educación, pero seguramente vamos a tomar temas vinculados con la salud, con la economía social, con las políticas públicas. Nos pueden seguir en redes, que están ahí en el chat, y también les vamos a ir avisando a medida que vayamos organizando
futuros encuentros. Este estuvo un poquito... Sí. Sí. Ahí estoy. Decía que este fue un poquito accidentado este encuentro, pero bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos, así que vamos firmes, vamos bien. No sé, Ale, si andás por ahí, si querés decir algo para el cierre. No te estoy viendo acá en la pantalla. Emi, no sé si querés cerrar, querés comentar algo. Sonia, son como la mesa chica de equipo que hemos armado todo esto junto con los compañeros de Mujica. Sí, yo quería, bueno, primero agradecer a todos los compañeros docentes, a los inspectores, a los directivos que están presentes, bueno, para escucharnos, para plantearnos esta nueva modalidad, esta nueva forma, digamos, de construir en conjunto. Como dijo Mirena en un momento, ¿no? Esto se sale de forma colectiva. Bueno, ahora construimos un país mejor, digamos, ¿no? Después de haber pasado 4 años de neoliberalismo. Arrasó sobre todo la educación, es el espacio, el lugar donde más atacan en la política, digamos, los neoliberales. Bueno, nosotros darle este nuevo valor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo. Sonia, no sé, no te veo por acá, si querés comentar algo. Sonia estuvo controlando ahí nuestro chat, es nuestra experta en redes, ahí les pasó la data de dónde nos pueden ir siguiendo. Bueno, Germán, acá me pude volver a conectar, no sé, me sacaron a mí. Bienvenido, adelante. Le pedimos disculpas a todos. Yo no pude oír si pudo cerrar Milena, porque me desconectaron a mí. Bueno, son estas cosas de la tecnología y que también estamos todos aprendiendo. Germán, dame el ok, por favor. Ya por horario estamos cerrando. Especialmente agradecerle a los 4 invitados, Gustavo, José Luis, Milena, Alberto, un amigazo, todas compañeras y compañeros que queremos mucho y que le agradecemos este tiempo. En lo personal, pido disculpas en nombre de la agrupación. Bueno, estamos haciendo esta experiencia para nosotros nueva en Internet, estamos muy acostumbrados a hacer los encuentros cara a cara, personalmente, y bueno, algunas cosas no salieron como esperábamos, pero bueno, vamos a poner a disposición de todos y de todas en las redes el material que nos pasó Alberto y que fueron compartiendo con nosotros los expositores. Sin mucho más que eso, agradecerles a todos y bueno, y seguimos en contacto. Mm-hmm.